La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Un gusto nuevamente saludarles desde este grupo de amigos, hermanos, pastores de la Conferencia de Nueva Jersey, que con la ayuda del Espíritu Santo nos disponemos cada semana a compartir con ustedes ideas, énfasis de lo que es nuestro folleto de la lección de escuela sabática. Para esta ocasión estamos ya llegando a la lección número 10 y vamos a estar comentando un tema supremamente importante, supremamente interesante. Junto con la semana pasada, esta semana, los tópicos tienen que ver con lo que el enemigo de las almas estará utilizando como sus mayores herramientas y armas para engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. Hablamos de la lección titulada El espiritismo desenmascarado, tomando como texto de referencia el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por allí sigue. Pero no quiero continuar sin antes presentar a ustedes a quienes hoy estarán llevando adelante el panel, el pastor Albert Pérez y el pastor Federico Martín. Pastor Albert, un saludo para la audiencia. Hola pastor, qué gusto estar acá una vez más. Es una bendición compartir con ustedes en el panel. Gracias, pastor Albert. Nuevamente le damos la bienvenida a usted y también al pastor Federico. Pastor Federico, un saludo. Mucho gusto de poder compartir esta semana con ustedes en este repaso de la lección tan interesante, tan importante que tenemos para esta semana. Gracias, pastor, por la invitación. Así que, bueno, adelante, bendiciones a todos y saludos. Bueno, amigos, sin más, vamos adelante porque hay mucho material que tocar en este tema sobre el espiritismo. En nuestro folleto se habla claramente de que el espiritismo es la creencia filosófica de que la muerte no es el final de la existencia humana, sino que la persona sobrevive como un alma inmaterial e inmortal y que tras la muerte esos espíritus continúan desarrollándose, evolucionando, avanzando hacia otras dimensiones y niveles de existencia y de conocimiento, y que esos espíritus pueden también guiar a los que aún seguimos vivos, que podemos tener comunicación con ellos. Mis amados, quiero decirles que esto es como decir el mismo argumento satánico dado en el principio a Adán y Eva, pero con otros matices, con otros destellos y detalles para tratar de engañar. Ustedes recordarán allá en Génesis capítulo 3, el versículo número 4, yendo en contra de la advertencia divina que el Señor les dio a Adán y Eva de que si comían del fruto del árbol, ellos iban a morir. Lamentablemente, el enemigo fue contra la palabra directamente y entonces él dijo, no moriréis. Y ese argumento de no morir, de que nuestra naturaleza humana es inmortal, de que el alma es inmortal, triste y lamentablemente cunde hoy por todo el mundo, por todo el pensamiento, sea científico, sea inclusive filosófico, sea cristiano y religioso. La gran mayoría de las personas hoy día creen que el alma es inmortal, que hay vida después de la muerte, que las personas pueden ir a otros niveles, como lo hacen algunas religiones que creen en la reencarnación y el mundo cristiano que cree en que cuando la persona muere, su cuerpo está allí, va al polvo, pero que el alma va a Dios. Y entonces muchas personas hoy están tristes y lamentablemente siendo engañadas. Y es un engaño que no es cualquier cosa, es un engaño sutil, que no está en la palabra y que lamentablemente tiene mucho que ver con la salvación de las almas. El enemigo estará utilizando para el gran conflicto final mucho de este argumento del espiritismo. Estaremos estudiando esta semana cómo
el enemigo utilizará la herramienta del espiritismo para hacer grandes señales, milagros y prodigios para que se crea más en esas señales, milagros y prodigios que en la palabra de Dios. Como hizo el enemigo desde el principio. Tomó como medium a una serpiente, hizo que la serpiente hablara y esa señal, ese prodigio captó la atención de Eva y se olvidó del mensaje claro de Dios de que si comía iba a morir. Es triste y debemos mencionarlo también que hoy día muchas personas tienen comunicación con personas que han muerto. Una vez yo estaba dando un estudio bíblico en un lugar y al terminar el estudio bíblico una dama se me acercó y me dijo, pastor, estoy inquieta por lo que usted acaba de enseñar y acabamos de leer en la Biblia. Usted dice que los muertos no saben nada y son textos muy concretos en la Biblia, mis amados. Lo podemos leer en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, en Mateo capítulo 10, versículo 28. Lo podemos leer en Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. La palabra nos dice que los muertos no saben nada. Y esta dama me preguntó, entonces, pastor, dígame una cosa, ¿con quién es con quien yo hablo cada noche, que viene a mi cuarto, me saluda, hablamos, me habla con amor, porque yo creo que es mi mamá, es la voz de mi mamá, es la figura de mi mamá, y ahora entonces estoy confundida. Para muchos que están confundidos, hoy tenemos este estudio. Vamos a donde está la fuente para no ser engañados, la palabra de Dios. Y yo quisiera, Pastor Federico, tómese el tiempo necesario para que usted nos diga qué es lo que la Biblia dice con respecto a la muerte y con respecto a qué pasa con la gente cuando muere. Bueno, gracias Pastor por esta introducción, ¿verdad? Como lo decía usted, este tema es vital para este tiempo en el que nosotros vivimos, porque al final, lo vamos a ver más adelante en el repaso de la lección, los últimos engaños de Satanás tendrán que ver con esto. Y creo yo que nosotros tenemos que estar bien fundamentados en lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema que tiene que ver con la muerte. Pastor, usted decía algo interesante. Son muchas las denominaciones que creen en esto, en la inmortalidad del alma, pero la Biblia es clara. Y yo siempre he dicho, ¿no? Cuando nosotros vamos a seguir algún tipo de religión, incluyendo a la iglesia adventista a la cual nosotros pertenecemos, pienso yo que todas sus creencias deben estar basadas en la palabra de Dios. Y al final nosotros necesitamos tomar la decisión si la iglesia que nosotros estamos escogiendo está hablando verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Y como decía usted, pastor, es mucha la influencia que nosotros tenemos alrededor de las denominaciones que están a nuestro lado, que nos hablan acerca de este tema que tiene que ver con la inmortalidad del alma, de que algunos piensan que se van al cielo, que otros piensan que se van al infierno, o que simplemente el alma anda vagando en esta tierra, o algunos piensan que está pues alabando allá en el cielo, o que la persona de allá en el cielo está mirando lo que sucede aquí en la tierra, y ha permeado la influencia de estos pensamientos dentro de las denominaciones que están hacia nuestro lado. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día, su postura es clara, y la postura de la iglesia adventista está basada en lo que dice la palabra de Dios. Hay dos grandes temas que presenta el Antiguo y el Nuevo Testamento con referencia a la muerte. Primero, habla de la comparación de la muerte con un sueño. O sea, ¿qué significa eso del sueño? Y es lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero también con referencia a la muerte entra otro tema que también está muy ligado con el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la resurrección, con la resurrección. Claro, cuando nosotros tomamos estas dos ideas y vemos cómo la Biblia compara la muerte con un sueño y vemos también que la Biblia habla de una resurrección, esas dos ideas llegan y se unen y se llegan a juntarse las dos. Porque claro, cuando yo hablo de otra cosa que no es la muerte como un sueño, sino yo hablo
de la inmortalidad del alma, entonces esa segunda idea de la resurrección no tiene sentido. Por eso, al estudio de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es clara en esta posición. Por cierto, hay más de 53 versículos en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que hablan de la muerte como si fuera un sueño y hacen la comparación con ese hecho de que es un sueño. Y como citaba algunos de sus versículos, algunos están en la lección, otros no lo están. Indudablemente nosotros vamos a entender que el cuerpo o la persona cuando muere simplemente entra en esto que se llama el sueño, esperando la pronta resurrección. Ahora, hay muchos textos. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento, vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la muerte. Como les dije, hay algunos textos que no están en la lección, hay otros que sí están, pero los podemos leer. Y usted quizás no tendrá el tiempo de poder leerlos todos, pero tome un papel, tome un lápiz, téngalo por allí anotado. El pastor hacía referencia a Eclesiastés capítulo 9, verso número 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria ha sido puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Yo creo que con ese solo versículo queda claro en el Antiguo Testamento cuál es el estado de los muertos. Indudablemente, cuando el texto dice que los muertos nada saben y que su memoria es puesta en el olvido, no podemos hablar de la inmortalidad del alma. Porque ¿qué pasa con la inmortalidad del alma? La inmortalidad del alma queda el concepto de que la persona trasciende de la muerte a un lugar, sea cual sea, y que todavía sigue teniendo parte con lo que sucede aquí en la tierra. Y es como el ejemplo que usted puso, pastor, cuando estaba dando ese estudio bíblico. ¿Con quién entonces está hablando? Porque entonces si el familiar está hablando con la persona, si el familiar está, un ejemplo, conversando, podemos ver quizás a ese familiar teniendo qué cosa, envidia o amor o odio. Pero el texto es claro, dice, porque los que viven saben que han de morir y los muertos nada saben. Si nosotros vamos también, un ejemplo, al libro de Salmos, el capítulo 146, el versículo número 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Y saben por qué me gusta este texto? Porque algunas veces las personas hablan de que cuando sale el aliento lo relacionan con el alma. No, es que ahora es un alma y esa alma como que sigue teniendo pensamiento. Pero no, la Biblia es clara, dice, ok, sale su aliento. Ahora, ¿qué es el aliento? El aliento simplemente es el soplo de vida que Dios dio cuando se lo dio a Adán y Eva. Allí que Adán que le sopló aliento en su nariz, que es el mismo aliento que tenemos todos nosotros, que cuando llegamos a morir, ese aliento de vida que no tiene conciencia ni nada, sube nuevamente a Dios. Y lo que me gusta de ese texto es que dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, quiere decir que ese aliento no lo puedo relacionar yo con un alma. ¿Por qué? Porque si yo lo relaciono con el alma sigue hablando de un pensamiento, sigue hablando de que hay conciencia, sigue hablando de que sigue participando de las cosas en esta tierra y el versículo es claro, dice que no hay pensamiento. O sea, ese aliento simplemente es aliento de Dios, que es la vida que Dios ha dado. Ahora, si nosotros vamos, un ejemplo, allí al libro de Job, el libro de Salmo, el capítulo número 6, el verso número 5, que ese sí lo menciona la Biblia, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol, ¿quién te alabará? Y yo creo que aquí esto pues va contraria completamente a lo que tiene que ver bueno, no, es que vamos al cielo y van a estar alabando. No, es que vamos a estar con un arpa tocando allí, sucediendo. No, o sea, el texto te dice, no hay memoria de ti en el Seol, porque ¿quién te puede alabar? Indudablemente, en el versículo me hace referencia que no puede haber alabanza, ¿verdad? No puede haber alabanza porque el muerto nada sabe, o la persona
nada sabe. Ahora, solamente algunos textos, como les digo, hay muchos textos que hablan en el Antiguo Testamento lo que tiene que ver con el estado de los muertos. Ahora, la lección sí hace una comparación en la muerte con el sueño. Por lo menos la lección también nos hablaba, por lo menos allí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso número 10, dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Durmió, o sea, descansó, murió. En Primera de Reyes, capítulo 11, 43, dice, y durmió Salomón, también hablando, dice, con sus padres y fue sepultado. O sea, dormir y sepultado, la comparación de la muerte con un sueño. Dice Primera de Reyes, capítulo 14, verso 20, en el tiempo que reinó Jorobán fue de 22 años y habiendo dormido como sus padres, reinó su hijo. O sea, el Antiguo Testamento toma el ejemplo del sueño para poder hablar acerca del estado de los muertos. Ahora, ¿por qué utiliza esa expresión sueño? A mí me gusta cómo la Biblia, pues Dios en su sabiduría nos utiliza esta comparación. ¿Por qué? Porque en el sueño suceden algunas cosas interesantes. Cuando usted está durmiendo, en un sueño muy profundo, usted no sabe qué está pasando a su alrededor. Puede estar, corre el tiempo y usted no sabe, usted se acostó, durmió, quedó dormido profundamente y no sabe qué está pasando a su alrededor. Y al no saber qué está pasando a su alrededor, hay cosas, el tiempo sigue avanzando, algo está sucediendo en otro lado de la ciudad, en otro lado del mundo, pero usted está dormido, nada sabe. Pero lo interesante del sueño, se sabe, es que después del sueño, ¿qué va a venir? Indudablemente va a venir el despertar, algunos de forma natural, porque ya las responsabilidades lo levantan a uno, a otros por medio de la alarma, pero hay un despertar. ¿Y por qué toma Dios esa comparación? Porque indudablemente la muerte es eso, la muerte es un sueño que nosotros nada sabemos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero va a haber un despertar y ese despertar tiene que ver con la resurrección. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, también nos vamos a conseguir con esta misma idea. O sea, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de la comparación de la muerte con un sueño, pero también como una resurrección. Pero interesante solamente porque no tenemos mucho tiempo para explicarlo. Cuando hablamos de Juan capítulo número 11, verso del 11 en adelante, nos vamos a dar cuenta cómo el mismo Señor Jesús compara la muerte con un sueño, hablando de Lázaro, cuando dice, no, voy a despertarle, y los discípulos le dijeron, pero Señor, si vas a despertarle, entonces deja que él se levante, y dice el verso número 14, y entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y lo más interesante de todo esto es que en el verso número 25 nos habla de la clave de la muerte, ¿no? Dice el verso 25, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Interesante porque al final la muerte tiene una solución cuando está Cristo Jesús en el medio. Ahora, compara Jesús la muerte con un sueño porque también debemos entender que va a haber una resurrección, y lo dice allí en el versículo número 25, ¿verdad? Lo leímos recién, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, cuando nosotros vemos este tema, indudablemente, si una persona después de muerto está viva, pues está en el cielo, está, no sé, vagando por allí, o está abajo en el infierno, entonces, ¿qué razón de ser tiene la resurrección? Y la resurrección es un tema clave en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Lo vimos allí en Daniel 12:2, Job 19, 25 y 26. Lo vemos en el Nuevo Testamento, allí en Primera de Corintios, el capítulo número 15, versículos 16 y 18. Lo vemos también en Primera de Pedro 1:4, cuando habla de la herencia que nosotros vamos a recibir. O sea, pero si tengo vida después de la muerte, ¿qué herencia voy a recibir? Indudablemente, la Biblia es clara con el tema de la resurrección y de la muerte. Resumido en pocas palabras, la muerte, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos las compara como un sueño. No hay vida después de la muerte, simplemente esa persona está descansando, no hay pensamiento, no hay odio, no hay
interacción en la vida del ser humano, pero detrás de eso, a pesar de que esa persona no está consciente, no sabe lo que está pasando, va a haber una resurrección y todos van a resucitar, sea para vida o sea para muerte, todos van a resucitar. Por eso se compara con un sueño. Ahora, lo más importante hoy es que Jesús sea el que tome el control de mi vida para que la resurrección pueda ser para vida y no pueda ser para muerte eterna. Entonces, a grosso modo, Pastor Daniel, eso es lo que nos habla el Antiguo y el Nuevo Testamento con referencia al estado de los muertos. Magnífico, Pastor Federico, excelente explicación. Usted habló de muchos textos, citó muchos textos. Lo bueno es que este programa está quedando grabado. Te invitamos a que tú lo vuelvas a escuchar, vayas a tu Biblia, lo revises con detalle y que lo envíes o lo reenvíes también a aquellas personas que tú sabes y conoces que tienen en este sentido confusión o, peor aún, que están convencidos de algo que no es cierto, porque acabamos de ver claramente que el fundamento de la inmortalidad del alma y de que hay vida después de la muerte no es bíblico. Tan grave es creer en esto que cuando Adán y Eva creyeron en eso, vino el pecado. Tan grave es que cuando usted va al Antiguo Testamento, quien creía y consultaba a adivinos, a mediums, a hechiceros, que hoy llamamos nosotros brujería, la orden del Señor era que fueran apedreados, que los mataran. Así de grave es creer un asunto que es mentira, que es una fábula. Tristemente, mis amados, el espiritismo entró con mucha facilidad al principio de la iglesia cristiana. Fue una de las creencias paganas que adoptó Roma y que las mezcló con el cristianismo y han llegado a ser tan creídas que parece mentira. Es más difícil hoy día creer en la realidad bíblica que creer en la mentira, porque la mentira cunde por todas partes. Usted lo ve en películas, lo lee en libros, usted lo ve en series y atrae al ser humano, especialmente, tristemente, a los jóvenes. El espiritismo moderno justamente comenzó con dos jóvenes hermanas, las hermanas Fox, aquí cerca en el estado de Nueva York, por allá por los 1848, porque ellas empezaron a decir que se podían comunicar con el espíritu de alguien que había muerto en la casa donde ellas estaban viviendo y que se comunicaban tipo como clave Morse con golpeteos. Aunque por allá unos años después, en 1888, ellas dijeron que eso era mentira, que ellas se lo habían inventado, después se retractaron. Es un asunto que a la gente como que le atrae este asunto de los muertos y todas esas cosas. Y es por eso que tenemos que entrar del punto bíblico al punto que en la Biblia se menciona como profético. Está profetizado, hermanos, que esta será una de las grandes armas, junto con el falso día de adoración o falso día de reposo que estudiamos la semana pasada. Esto del espiritismo será una de las grandes herramientas que el enemigo va a usar para engañar al final. Y por eso yo quisiera, Pastor Albert, háblenos de esto, háblenos de cómo el espiritismo en el tiempo del fin será una herramienta que el enemigo estará usando. Muchas gracias, Pastor Daniel, Pastor Federico, por llevarnos a través de la Biblia para poder ampliar este concepto de una verdad tan grande. Saben que en la Biblia tenemos diferentes referencias. El Pastor Federico nos hizo un amplio o condensado explicación acerca del espiritismo en relación a la muerte. Pero hablando de eventos o en tiempos futuros, también el espiritismo se va a manifestar en lo que nosotros conocemos como señales y prodigios. Y saben que revisando los evangelios, pastores y hermanos, el libro de Mateo, o Mateo es el evangelista que trata con mayor amplitud o apunta con mayor exactitud a lo que tiene que ver con los espiritismos en base a señales y prodigios. Mateo, tenemos que entender, pastores y hermanos, que el espiritismo o todo lo que está relacionado con señales y prodigios, claro, nosotros creemos en señales y milagros que vienen de Dios, pero la Biblia nos presenta señales y milagros que vienen del enemigo de las almas. Queremos recordar, pastores, que nosotros venimos hablando de una historia de un conflicto cósmico que comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra, y ese conflicto, esa lucha de Satanás en contra de Dios, se ha ido moviendo a través de la historia. Hablamos del reformismo, hablamos de los engaños, y eso sigue y será latente cada vez más se aproxime a la venida del Señor. Mateo es uno de los que desenmascara esta estrategia o artimaña de Satanás, que busca ahora compenetrarse a través de señales, pastores Daniel y Pastor Federico,
Cristo a través de señales y prodigios para engañar según a los escogidos. Mateo 5:24 dice que vendrán con el fin de engañar. El mismo Mateo 24:11 dice, y muchos se levantarán y engañarán a muchos. Y por eso en el versículo 24 dice, los falsos cristos y profetas harán grandes señales y prodigios. Miren con qué intención, compañeros. La intención de que el enemigo utilice instrumentos o medios para hacer grandes señales y prodigios tiene el fin de engañar a muchos y aún a los escogidos de ser posible, dice Mateo. Así que cuando vemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, un capítulo profético, Mateo dice que habrá instrumento del mal o el enemigo ocultados, utilizando medios para introducirse y hacer señales, prodigios, milagros, con el fin de engañar aún a los escogidos. Y quiero utilizar algunos textos también con Pastor Federico, no están en la lección, pero Pablo también hace referencia a esta intención del espíritu del mal de utilizar los milagros, de utilizar los prodigios con el fin de atraer la mentira y con eso engañar a los escogidos. El pastor Daniel hizo una declaración interesante hace un momento. El enemigo, a través de una serpiente, cautivó la atención de Eva para, a través del engaño, decir, no es cierto, no morirán, y llevarlos a consecuencia del pecado y a la desobediencia a Dios. De igual manera, va a través del espiritismo, mediante los medios de señales y milagros, intentará atraer la atención de hombres y mujeres para llevarlos al engaño y por ende a la desobediencia. Pablo encontró esto y alarmó a la iglesia en relación a esto. Primera Timoteo 4:1 dice, en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Saben? Ese mismo Pablo amplía con mayor exactitud ese engaño enmascarado de Satanás. Del punto tal que a la carta de Tesalónica, su segunda carta, y el versículo 2, capítulo 2, versículo 9, dice que operación de Satanás con gran potencia y señales y milagros mentirosos. En otras palabras, pastor Daniel, pastor Federico y amigos que nos escuchan y nos ven, el enemigo también se disfraza de ángel de luz y en el tiempo futuro, antes del regreso de Jesús, con mayor intensidad y con mayor intencionalidad, podremos ver milagros, prodigios que no vendrán de Dios, sino como estrategia del mal para engañar a los escogidos. El espiritismo es algo muy sutil. De manera tal, pastor Daniel, compañeros, que el ser humano es atraído por los milagros. Una de las mayores necesidades que vemos en el mundo cristiano hoy es gente clamando por milagros, gente clamando por señales, prodigios, estar envueltos en una atmósfera de milagro tal. Y nosotros creemos que Dios realiza milagros. Nosotros no estamos hablando que los milagros son satánicos, sino que hay milagros que provienen de Dios y otros milagros que son estrategia de Satanás con el fin de engañar. Y por eso llevarnos por el sendero de la confusión, por eso llevarnos a la cúspide del sensacionalismo, de llevarnos a la experiencia más que lo espiritual, racional y fe, al sensacionalismo de sentir esa atmósfera de engaño y con ello inducirnos a las enseñanzas del mal. Lo que se opone a la enseñanza del espiritismo, el espíritu de la historia de la redención, esta escritura dice, es que están atacando no a los hombres, sino a las huestes de Satanás. Palabras claras tenemos, pastores, que el diablo se disfrazará en los tiempos finales, antes del regreso de Jesús, intensificará sus fuerzas para a través de milagros y prodigios atraer a la humanidad y llevarlos al engaño de la desobediencia. Así como pudimos ver el engaño de cómo la inmortalidad del alma, así también los prodigios tomarán mayor fortaleza, el engaño de Satanás para llevarnos a eso. Yo quisiera también enfatizar otro punto, otra perspectiva bíblica que refuerza este acto. Cuando nosotros vemos, la Escritura dice que Él va a encarnar de tal manera una mentira que hará aún la imitación de la venida del Hijo de Dios. Imagínense, pastores, no solo le alcanzará el poder hacer milagros, sino correr una milla más allá de procurar hacer un engaño falso del regreso de Jesús. Mateo 24, versículo 23 en adelante. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí no lo creeráis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Así que os lo he dicho antes. Así que si os vinieren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y una vez más, doy otro pasaje. Pablo dice en 2 Corintios, porque estos son falsos apóstoles, Obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que el espiritismo tomará mayor fuerza a través de engaños antes del regreso de Jesús. Y eso será visto, compañeros, a través de la atracción de señales y prodigios. Y nosotros podemos ver con claridad que la intención de Satanás, el objetivo, y quiero que quede claro esto, pastor y amigos, el objetivo, la intención de Satanás a través de todo esta disfraz de engaño es ganar la guerra contra Dios, derrocar el gobierno de Dios y ocupar su trono. Apocalipsis 14 nos da evidencia de eso. Para ello, va a utilizar todos sus engaños para poder atraer y ganar al mundo y poder dar un golpe al reino de Dios. Pero el conflicto de los siglos, una escritora que hemos estado viendo a través de toda la lección, Elena White dice que el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Imagínense, pastor, esto será la cúspide del engaño, el clímax tal que habrá un punto, pastor, que los escogidos no serán engañados por milagros y prodigios. Y entonces él intensificará el punto para que va a pasar como el Hijo de Cristo. La Biblia representa que el enemigo va a intensificar sus fuerzas y hemos de tener cuidados amparados por la palabra de verdad, la palabra de Dios. Gracias, mi pastor Albert. El tiempo ha avanzado. Hemos tenido que profundizar de esta manera, ampliar y concretar a la vez, porque es un tema supremamente importante.
Yo quisiera, amigos, invitarles nuevamente a chequear nuestra programación, volver a verlo, volver a estudiarlo y compartirlo. Este es un tema que en tan poco tiempo no podemos dar todo. Hemos dado, como dice el pastor Federico, pinceladas, animándole a que usted estudie con mayor profundidad. Lo que ha dicho el pastor Albert Pérez es extremadamente importante. El diablo se está preparando para poder engañar, aun si fuere posible, a los escogidos. No durmamos nosotros. Nosotros debemos velar. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 16, que es más o menos donde estamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, el versículo 15 dice, mira que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Amados, está profetizado y el espíritu de profecía dice que muchos tendremos que vernos con espíritus de demonios que serán personificarán a parientes nuestros, queridos amigos, personas que te han llevado al conocimiento de la palabra y ellos vendrán con herejías. Tú y yo debemos contestar como el profeta Isaías dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a eso es porque es falso, no les ha amanecido. No seas engañado, hermano. No seas ganado por el enemigo en un asunto tan delicado como es este. Deja de ver programas que tienen que ver con la gente comunicándose con los muertos. No dejes que tus jóvenes, tus niños crean en esas cosas. No es nada y que sea suave o que no tenga problemas o que no sea peligroso. Sí lo es, porque el enemigo va minando la creencia de todos y especialmente de nuestra juventud. Ha sido un privilegio para nosotros compartir con ustedes. Ha sido un privilegio poder llevar adelante este programa. Queremos pedirte que tú le des me gusta, lo compartas y que sigas con nosotros para la próxima lección, la lección número 11, titulada El conflicto inminente. Dios te bendiga.